Recuerda, seguimos en el marco grande de la temática, la realidad del reino de los cielos. Y estamos tratando de observar la sombra para entender la realidad. Por eso hemos hecho un recorrido desde Génesis para tratar de ver cómo Dios estableció el reino, para mirar cómo se manifestó después en Cristo Jesús. Pero el capítulo, porque este es una mega temática, el capítulo en el que estamos ocupados recientemente es algo que hemos llamado el reino. ¿Un gobierno sobre qué? ¿Un gobierno sobre qué? Específicamente sobre qué es el ejercicio del gobierno del reino. Entonces, en este punto estamos viendo cómo Dios estableció en Israel la monarquía para tratar de alcanzar entendimiento sobre cómo funciona el reino invisible al que nosotros hemos sido trasladados, ¿sí? Porque usted y yo estamos en esta realidad que nuestros ojos aprecian, pero entendemos que espiritualmente hemos sido posicionados en el reino eterno. Estamos ubicados en el momento exacto en que nace la monarquía en Israel. Recuerdan, hemos venido revisando, estudiando el capítulo 8 de Samuel. El pueblo es dirigido por el liderazgo de Samuel, un personaje fuera de serie que ha ganado todo el respeto, el cariño, el reconocimiento de la nación. Y Samuel ejerce autoridad como como juez y sacerdote. Todavía no había rey en Israel. Entonces Samuel es juez y sacerdote. Pero él comienza a envejecer y él tiene la expectativa de que sus hijos puedan continuar su legado. Pero sus hijos estaban lejos de ser para la nación lo que él era. Por eso ellos no quisieron que los hijos de Samuel siguieran liderando sobre la nación. Ahora, y aquí viene digamos, en lo que hemos avanzado hasta ahora. Si en época de Samuel Israel hubiese sido una monarquía, los hijos de Samuel serían los legítimos herederos al trono. ¿Por qué? Recuerda, porque el reino es en sí mismo un proyecto generacional. El reino es en sí mismo un proyecto generacional. El rey no terminaba su periodo y convocaba elecciones. No. Su hijo asumía el trono. Punto. El asunto es que en época de Samuel, Israel todavía no era una monarquía. Entonces, la nación se levanta pidiendo rey. Y es el texto que hemos venido revisando. Vamos a mirar los primeros 6 versículos, o mejor, a repasar los primeros 6 versículos del capítulo 8 del primer libro de Samuel. Ubícate ahí, por favor, y vamos a leerlo. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, el de su segundo Abías, y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron: he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra, que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. El texto registra que a Dios tampoco le agradó. A Samuel no le gustó la propuesta y es apenas lógico, ¿cierto? Estaban descartando a sus hijos, ¿sí? Pero Samuel va ante Dios y Dios le dice: no, mira, a mí tampoco me gustó eso, ¿cierto? Pero les dice: diles al pueblo lo que hará el rey sobre la nación. El rey
asumirá el control absoluto de áreas como la familia, el trabajo, los bienes, los conflictos, las ganancias, el servicio. ¿Por qué? Y fue lo segundo que aprendíamos el domingo anterior. Porque el reino demanda control, gobierno y autoridad sobre cada área de nuestra vida, sobre cada área de nuestra vida. Todo está bajo el gobierno del rey. Y hoy quiero avanzar en un detalle que dejamos pendiente el domingo anterior, y es lo que registra el capítulo 7, aunque ya lo mencionamos. El versículo 7, capítulo 8, verso 7. Y dijo Jehová a Samuel: oye al pueblo en todo lo que digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Mencionábamos que este pasaje es antesala, sombra de lo que sería manifestado después en el Nuevo Testamento. O sea, la aparición del rey aquí era un anticipo de lo que sería la aparición del Rey eterno en Cristo Jesús, ¿cierto? Ahora, si es así, ¿por qué a Dios le molestó? ¿Por qué Dios parece que no le gusta la idea de que el pueblo pida rey? Entonces Dios como que le dice: mira, Samuel, tranquilo, no te pongas bravo, no te desecharon a ti, me desecharon fue a mí. Y Dios como consolando a Samuel ahí en ese sentido. Entonces uno se pregunta, ¿qué fue exactamente lo que molestó a Dios? ¿Que fuera una iniciativa del pueblo? ¿Que se le hubiera ocurrido primero al pueblo y no a él? ¿No? Porque cuando uno observa, ¿no?, todo el diseño de la revelación o el diseño de Dios para la nación y el progreso de la revelación, Dios en un momento determinado les pondría un rey. Así estaba establecida la revelación. Ahora, porque uno observa así fugazmente todo el desarrollo de la profecía, y la profecía muestra que el Mesías que vendría, él personificaría la figura del sacerdote, la figura del profeta, pero también la figura del rey. El escritor de Hebreos, por ejemplo, nos recuerda que esto ya estaba determinado en el plan de Dios. Pero en época de Samuel existía la figura del profeta. Samuel encarnaba el profeta y fue un precursor de las escuelas proféticas en Israel. Samuel ejercía el sacerdocio en Israel. O sea, estaba ya la figura del profeta y la figura del sacerdote. Faltaba la figura del rey. O sea, no hay problema, el pueblo está pidiendo rey y ese es finalmente lo que falta. Entonces, ¿por qué el Señor se molesta? ¿Por qué como que no le gusta? Escúchame esto. Tú y yo necesitamos entender que aunque estemos convencidos que Dios va a hacer algo con nosotros, no podemos anticiparnos al cumplimiento del tiempo que Dios ha establecido. Entonces el problema aquí era un asunto de tiempo. Y este es el tercer aspecto que quiero que veamos en nuestra temática de el reino, un gobierno sobre qué. Escucha, en el reino yo estoy sujeto al tiempo de Dios. En el reino yo estoy sujeto al tiempo de Dios. En el reino yo soy gobernado por el tiempo de Dios. Vuelvo y te repito, aunque yo esté convencido de lo que Dios va a hacer conmigo, no puedo anticiparme al tiempo que Él ha establecido. Dios iba a poner rey. Es más, Dios les había anticipado que Israel reinaría sobre todas las naciones. O sea que Israel sería un reino. Pero indiscutiblemente todavía no era el momento. Y mira, estamos frente a uno de los aspectos más complicados de asimilar con relación al reino de los cielos.
Y es el asunto del tiempo, del tiempo. No sé si recuerdas desde que comenzamos el desarrollo de esta temática, y para los que recién llegan lo vuelvo a explicar rápidamente. Hemos mencionado la tensión que existe en lo que la teología ha llamado el ya y el todavía no. Nosotros estamos en el reino de los cielos ya. La Biblia dice que fuimos trasladados, no que seremos trasladados, ya fuimos, ya. ¿Sí? Pero hay dimensiones de ese reino que todavía no se han manifestado. O sea, estamos ya en el reino, pero todavía no se ha manifestado la plenitud del reino. Cuando Dios declara una palabra tocante a nosotros, la declara desde el ya, porque Dios vive en un eterno presente. ¿Sí? Dios habita en un eterno presente, Dios se manifiesta en un eterno presente. O sea, Dios siempre declara una palabra desde el ya, pero su manifestación y su cumplimiento es un proceso para nosotros, un proceso de apropiación y de entendimiento. O sea, ese proceso se da en el todavía no. Dios declara la palabra en el ya, pero yo me apropio de ella en el todavía no. O sea, estoy en el proceso, todavía no, hasta que se da la manifestación, ¿cierto? En el diseño original de Dios para su pueblo, para Israel, estaba determinada la figura del rey, porque sería sombra del rey eterno, pero todavía no era el tiempo de la manifestación de esto en Israel. Y escúchame, esta es la gran tensión que nosotros experimentamos. El reino es un gobierno ¿sobre qué? Sobre mi tiempo. Sobre mi tiempo. O sea, el reino eterno gobierna sobre mi tiempo, sobre mi temporalidad. O sea, yo debo estar sujeto primeramente al tiempo de Dios y no al calendario mío. Mi sujeción primera es al tiempo de Dios. Y quiero que aclaremos algo. Dios es eterno. O sea, Dios no está sujeto al tiempo, pero nosotros sí. O sea, Dios nos creó y nos puso en la dimensión del tiempo. ¿Qué es el tiempo para nosotros? ¿Qué es el tiempo? El tiempo es el recorrido en el que Dios nos ha puesto para manifestar su propósito. Ese es el tiempo. El tiempo es el recorrido nuestro que nos permite manifestar el propósito de Dios. Ahora, ¿es importante el tiempo? Sin duda. Nadie duda de la importancia que tiene el tiempo. Esta es una variable que afecta el sistema en el que estamos. Otra vez, yo debo estar sujeto al tiempo de Dios, pero yo no puedo desconocer que vivo en una realidad donde estoy sujeto a un tiempo, donde todo se mide por tiempo. Usted ya estará diciendo, bueno, ¿cuántos minutos lleva el pastor ya predicando, cierto? ¿Qué día es hoy? ¿Qué mes? ¿Cuánto llevamos en cuarentena? Y nota, todo se mide en términos de tiempo. Nuestro paso por esta tierra es identificado por periodos de tiempo. ¿Cuántos años tienes tú? ¿Cuántos años tengo yo? Nota, periodos de tiempo que definen nuestro paso por esta tierra. Y eso es claro, eso es claro. Ahora, ¿dónde surge la dificultad? Cuando somos incorporados o trasladados a un reino que es eterno. Ahí es donde surge la dificultad. El solo hecho de mencionar que el reino es eterno, ya, digamos, estamos declarando que no está sujeto a la medida del tiempo nuestra, ¿sí? Ya no es determinado por el cronos de nuestra realidad. Por eso tenemos dificultad en interpretar algunas cosas. Mire, y te pongo un ejemplo sencillo que de pronto me ayude para hacerme entender de la mejor manera. Hay cosas de la escritura que uno lee y le cuesta trabajo interpretarlas por el concepto
de tiempo que nosotros tenemos. Mira lo que pasa con casi todos los eventos escatológicos, ¿no? Recientemente participaba en un diálogo sobre el debate de qué surge con una persona o qué pasa con una persona después de que muere, ¿no? ¿Para dónde se va? ¿Qué pasa mientras todos los demás mueren? O finalmente Dios viene y establece un nuevo orden. ¿Qué pasó con esa persona que se murió? Entonces, por ejemplo, la iglesia tradicional ha acuñado un concepto y solucionó el problema. Dijo, pues se van para el purgatorio y ahí esperan. Algún sector de la iglesia cristiana evangélica tiene también una especie de purgatorio, aunque no lo llaman así. Algunos, por ejemplo, dicen que es el paraíso, usando el texto allá del Señor en la cruz cuando le dice al ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero si tú observas, la dificultad de entender estos conceptos es ¿cuál? Que yo quiero saber cómo se maneja el tiempo. Mi problema es porque yo leo esos textos y trato de interpretarlos desde mi medida de tiempo. Lo que a veces se nos olvida es que cuando una persona muere, sale de la dimensión del tiempo. Ya no está sujeta al tiempo. Inmediatamente incursiona en la eternidad donde no hay tiempo. ¿Sí? Donde no hay tiempo. Esa persona pasa a depender del tiempo de Dios. Entonces es irrelevante a dónde va, si va a estar esperando en el paraíso, en el purgatorio, en no sé dónde. No, en el seno de Abraham. Hay tantas teorías con relación a eso. No. Aquí no hay tal espera, porque la espera es algo que está sujeto al tiempo, al cronos, pero no al tiempo de Dios. Recuerda, el tiempo de Dios no se mide por calendario, por reloj, por agenda, se mide por acontecimientos. Y bueno, volvamos otra vez al tema. Era solamente para ilustrar el concepto. Nosotros fuimos trasladados a un reino eterno. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la dificultad? Yo fui trasladado a un reino eterno, pero sigo aquí, en esta dimensión temporal. Estamos aquí, aunque no somos de aquí. ¿Sí? Y siempre he insistido que en lo personal, y aquí viene el problema con el tiempo, yo no tengo problemas en creer en todo lo que Dios ha dicho. Créame. Yo voy a la escritura y cada vez que me encuentro con alguna declaración divina, yo no lucho con si la creo o no la creo. Yo la creo. Mi gran problema tiene que ver con el tiempo. ¿Por qué se demora, por ejemplo? ¿Por qué no veo su manifestación en mi vida? Y tenemos problema con las demoras de Dios. Recuerda que te dije hace un momento, la espera es algo de nuestro tiempo, la demora es algo de nuestro tiempo, pero no rige a Dios. Entonces, un ejemplo clásico de esto en la escritura es Job, ¿no? El santo y paciente Job. Cuando uno mira que este hombre sufre un cúmulo de desgracias de un momento a otro, él no tuvo problemas en reconocer y sujetarse a la soberanía de Dios. Por ejemplo, allá en Job capítulo 1, a la altura del verso 20, él dice: se levantó Job, rasgó su manto, rasuró su cabeza, se postró en tierra y adoró y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Apenas pasó la desgracia, Job no tuvo problemas de decir: Señor, tú eres soberano. No entiendo, pero tú eres quien lo hace, punto. Bendito sea tu nombre. Pero cuando el tiempo comenzó a pasar, y Job seguía viviendo la misma desgracia y las cosas iban como de mal en peor, y sarna y enfermedad y no sé qué y todo lo demás, Job termina cuestionándolo todo. Y este piadoso hombre termina hasta maldiciendo el día que nació y solicitando una audiencia insistente ante el trono de Dios para que le expliquen por qué está viviendo lo que está viviendo. Nota, apenas sucedió el evento, Job no tuvo problemas. Pero cuando el tiempo empezó a pasar, y entonces el hombre empezó: venga, pero ¿y por qué no? Y esto, y lo otro. Y mira,
La dificultad nuestra está ahí. Tú recibes una palabra de Dios y tú la crees. Y sí, amén, yo me establezco en ella y esto y lo otro. Y comienza a pasar el tiempo. Y uno dice, venga, Señor. ¿Sabes por qué? Porque el tiempo siempre es el problema. Nos angustiamos cuando oramos y no recibimos respuesta inmediatamente. Cuando encontramos una palabra que Dios declara, pero no vemos su manifestación en nuestras vidas y el tiempo pasa. Y yo creo que lo que Dios ha dicho es cierto. Pero ¿por qué se demora? Israel quiere un rey ya. Y le dicen a Samuel, nómbranoslo ya. No olvidemos que el gobierno sobre este aspecto está estrechamente relacionado a otra cosa que vimos. Y es el gobierno sobre lo que yo quiero. ¿Recuerda cuando vimos la vida de Sansón? Yo necesito ejercer gobierno sobre lo que yo quiero. Porque cuando yo ejerzo gobierno sobre lo que yo quiero, sujetándome a lo que Dios quiere, o es mucho más fácil sujetarme al tiempo de Dios. Israel quiere un rey. Eso es lo que ellos quieren. Queremos un rey ya. Israel es una nación que no tiene control sobre lo que quiere, no se ha sujetado a lo que Dios quiere. Dios quiere un rey, pero no en ese momento. No olvides que Dios no está comprometido con tu bienestar. Aquí no es importante lo que tú quieres. Aquí es importante lo que Él se ha propuesto hacer. Dios no está comprometido con tu bienestar, sino con el cumplimiento de su propósito. Ahora, la pregunta clave entonces es, si el desafío de la palabra para nosotros hoy es, en el reino nos sujetamos al tiempo de Dios. Amén. La pregunta clave es, ¿cómo me sujeto al tiempo de Dios? ¿Cómo me sujeto al tiempo de Dios? Y en esto vamos a invertir los minutos finales de nuestra reflexión. Porque esta es la pregunta clave. Si estamos hablando de gobierno y el desafío de nosotros de sujetarnos al gobierno de Dios en cuanto al tiempo, el asunto es ¿cómo? ¿Cómo lo hago? Identificar el tiempo de Dios es complicado. Porque uno quiere que Dios opere en el tiempo de uno. Y a veces resulta difícil. Pero un principio que puede ayudarme para sujetarme a la soberanía del tiempo de Dios, debo mantener la mirada en su propósito, no en mi bienestar. Otra vez. ¿Cómo me sujeto al tiempo de Dios? Debo mantener la mirada en su propósito, no en mi bienestar. Y este es uno de los objetivos fundamentales del Evangelio. Porque el Evangelio viene a nosotros para rectificar nuestro egocentrismo. Una vida que gira en torno a nosotros y colocar a Cristo en el centro de todo. Esta es la razón por la cual el mandato de esperar en el Señor es el más recurrente en toda la Escritura. Ningún mandato se repite tanto en la Biblia como el mandato de esperar en el Señor. Porque yo me siento presionado por lo que yo quiero alcanzar para mi bienestar. Pero repito, el gran desafío es mantener la mirada en su propósito, no en mi bienestar. Otra vez, porque Dios no está comprometido con mi bienestar, sino con el cumplimiento de su propósito en mi vida. Se nos olvida que Dios no anda deprisa. Dios no vive en urgencia. Entonces mi desespero es porque yo quiero algo y sí, eso va a cambiar mi realidad y la de mi familia y mi matrimonio y mis finanzas y esto y lo otro, pero eso tiene que ver con mi bienestar. Yo tengo que ver el cumplimiento de su propósito. Mantener la mirada en su propósito. ¿Y cuál es su propósito? Que seamos la manifestación de la vida del Hijo de Cristo. Ahora, entonces,
Primera cosa. ¿Cómo me sujeto al tiempo de Dios? Mantén tu mirada en su propósito, no en tu bienestar. Pero otro principio que me puede ayudar a sujetarme a la soberanía de Dios es mantener la mirada en lo eterno, no en lo temporal. Mantener la mirada en lo eterno, no en lo temporal. Ahora, si tú eres detallista, ¿qué elemento en común vimos en estos dos principios? Otra vez, el primero que te mencioné, mantén la mirada en su propósito, no en el bienestar. Este segundo, mantén la mirada en lo eterno, no en lo temporal. ¿Qué notas de común en los dos principios? ¿Qué hemos hablado de qué? De mirada, de mirada. Recuerda que este fue el primer llamado a la sujeción. Sujetar nuestra mirada a su autoridad. No dejar que me afecten mis impresiones visuales, sino tratar de conectarme con la revelación de lo que Él tiene para mí. Por eso, Pablo allá en 2 de Corintios capítulo 4, verso 18, dice, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Y este texto tiene es un poquito como aparentemente contradictorio. ¿Cómo voy a ver lo que no se ve? Y luego él nos explica, ¿no? Yo no debo yo no debo centrarme en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y yo he sido trasladado a un reino eterno. Por eso el desafío aquí es mantener la mirada en lo eterno, no en lo temporal, no en lo temporal. Entonces debo mantener mirando lo que no se ve, lo que es eterno. Si tú observas, la petición del pueblo privilegiaba lo que ellos querían. Nunca preguntaron si era lo que Dios quería. Nota, ellos no se acercan a Samuel diciendo, ve, ¿será que Dios quiere un rey? ¿Será que este es el tiempo? Dios lo quería hacer, pero no en ese tiempo. El gran desafío es reconocer el tiempo de Dios, porque en ese tiempo no responde a las medidas en que se establece el nuestro. El tiempo en el reino se identifica por acontecimientos, no por calendario. El tiempo de Dios siempre está asociado a un suceso, no a una medida. El tiempo de Dios siempre tiene que ver con una acción divina. Por ejemplo, en Gálatas 4 dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿qué tiempo? El tiempo de Dios. El tiempo de Dios. Y incluso el predicador en Eclesiastés nos advierte que hay tiempo para todo. El famoso capítulo 3 de Eclesiastés, todo tiene su tiempo, tiempo de nacer, tiempo de morir. No, y si tú observas tiempo de sucesos, y menciona como todo tiene su tiempo, resulta absurdo, sin sentido, dejarnos llenar de afán y de ansiedad. Porque todo tiene su tiempo. Y esta no es una invitación a la inercia o a la pereza. Bueno, como yo tengo que esperar el tiempo de Dios, entonces pues Dios en algún momento me prosperará. Dios en algún momento me dará. Dios en algún momento hará esto. No, escúchame. Algunos podrán decir, bueno, si hay un tiempo de morir, pues yo puedo hacer lo que me da la gana. No. Si, por ejemplo, hay un tiempo de morir, ese tiempo ya, el tiempo de mi muerte, de tu muerte, ya está establecido. Pero entonces, el asunto aquí no es que yo vivo ahora como un loco suicida haciendo todo lo que me da la gana y todo lo demás, o viviendo como sea, ¿cierto? No. Si ya hay un tiempo de morir, el gran desafío que esto tiene es
entender que la muerte no es el final de todo, primero. Pero lo otro es ejercer una verdadera mayordomía sobre la vida. ¿Ves? Entonces comienzo a identificar el tiempo de Dios. Yo no sé cuándo voy a morir, pero como en el tiempo de Dios ya está establecido, yo comienzo a vivir en el cumplimiento de su propósito, siendo un buen mayordomo de la vida que Dios me ha dado. Ahora, ¿cómo estamos? Entonces mencionamos ya dos cosas. Primero, mantén tu mirada en el propósito, no en el bienestar. Mantén tu mirada en lo eterno, no en lo temporal. Pero un tercer aspecto para sujetarme al tiempo de Dios es mantente ocupado en el propósito. Ya no es solamente enfocado, sino también ocupado. Ocupado. Y quiero que observes un detalle ahí en el Evangelio según San Juan, el capítulo 9. Hay un texto muy interesante ahí. Dice, al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y luego le dijo, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura y la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Mira qué interesante, ¿no? Se encuentra con un hombre ciego y viene la manera, los discípulos responden a la manera natural como nosotros leemos las cosas desde nuestro tiempo. ¿Quién pecó? Este nació ciego, o sea, no pudo ser él porque ya nació ciego, entonces seguramente fueron sus padres, ¿cierto? Nota, ¿por qué no entendieron lo que pasó con este hombre? Porque lo estaban leyendo desde su tiempo, ¿no? ¿Cómo explicas que una persona haya nacido ciego? Entonces convirtieron el problema de este tipo en un problema teológico, ¿no? Pero nota, Dios no lo convirtió en un problema teológico, Dios lo convirtió en una plataforma de la revelación de Dios, ¿no? Y mira, aquí estamos frente a algo que de pronto nos va a ayudar un poquito. Cuando tú estés frente a algo que no entiendes, no te desgastes intentando encontrar satisfactorias explicaciones. Pide discernimiento al cielo para que puedas encontrar divinas manifestaciones. No es una satisfactoria explicación, es una divina manifestación. ¿Quién pecó? Mira, eso es irrelevante. El asunto es lo que va a pasar para la gloria de Dios a partir de aquí. Y en el versículo 4 se nos muestra la postura de Dios frente a aquello que no entiendo. Hay cosas que yo no entiendo, hay cosas que yo no sé. ¿Y cuánto tiempo más voy a esperar la manifestación de lo que Dios prometió? Entonces dice, ocúpate en el propósito. Mira lo que el Señor dice. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura y la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. O sea, no te preocupes tanto, no te desesperes, no te angusties tanto y el tiempo de Dios si se demora y qué va a pasar. No. Ocúpate en el propósito. Tú eres luz, tú estás para la manifestación de la gloria de Dios. El día, esa medida de tiempo que señala el pasaje, mientras el día dura, yo estoy ocupado en las cosas de mi Padre. Mientras permanezcamos sujetos a la dimensión del tiempo, hagamos lo que nos corresponde. ¿Y qué es lo que nos corresponde? Operar en el propósito. ¿Qué es lo que nos corresponde? Expresar el obrar de Dios a través de todo lo que hacemos. Permitir que muchos vean la luz de Dios a través de nosotros.
Por eso te decía, no es un llamado a la pasividad, a la pereza. Bueno, en el tiempo de Dios. Pues no. Mientras el día dura, yo hago la voluntad de mi Padre. Mientras estoy en el mundo, luz soy del mundo. O sea, yo aprovecho mi tiempo para manifestarlo a Él. Y esa es la mejor forma de sujetarme a su tiempo. Otra vez. Aprovechando mi tiempo para manifestarlo a Él, me estoy sujetando al tiempo de Él. ¿Por qué es importante sujetarnos al tiempo de Él? Porque en el tiempo de Dios todo es perfecto. Todo es perfecto. ¿Recuerdas ese episodio? Y solamente lo voy a mencionar así en forma tangencial antes de que oremos. Marta y María están indignadas porque Jesús, el gran amigo de su hermano, se demoró demasiado. Lo mandaron llamar con suficiente tiempo mientras Lázaro estaba enfermo, pero Jesús se demoró. Incluso cuando Él llega, ellas lo recriminan. Si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Marta y María exteriorizan el gran problema que nosotros tenemos frente al tiempo de Dios. ¿Por qué te demoras, Señor? ¿Por qué no recibo eso que me prometiste? Y el Señor le declara a Marta que su hermano iba a resucitar, porque Él es la resurrección y la vida. Ese día, el día de la tardanza de Jesús, según Marta, Lázaro retornó a la vida y muchos creyeron en el Hijo de Dios. Porque no era 4 días antes en el tiempo de Marta. Era en el tiempo de Dios. Porque en el tiempo de Dios todo es perfecto. Todo es perfecto. Sujetarme al tiempo de Dios es apreciar lo perfecto de Dios manifestado en mi vida. Aunque las cosas no se desarrollen de acuerdo a mi cronómetro o de acuerdo a mi cronograma, Él no se mueve por mi agenda o por mi necesidad. Él se mueve en el cumplimiento de su propósito, en su tiempo. Escúchame, el tiempo de Dios es perfecto. Y el escritor de Eclesiastés, en ese capítulo que dedica al tiempo, nos dice que lo que fue ya es y no hay nada que hacer con lo que ya pasó. Yo no puedo cambiarlo, pero Dios sí puede restaurarlo. Y Dios restaura lo que pasó. Quizás al escuchar una palabra como esta, tú estás pensando en, porque fue mi propia reflexión. Una cantidad de cosas, de problemas que yo he experimentado en la vida por no esperar el tiempo de Dios. Quizás estás pensando ahora en esa inversión que hiciste ansiosamente, sin consultar a Dios porque era la oportunidad y viste la realidad a tu alrededor, pero no consultaste el tiempo de Dios. Y hoy probablemente estás sufriendo una situación económica apremiante. Quizás disolviste tu hogar o tu matrimonio en una decisión precipitada porque estabas experimentando un problema, una tensión con tu cónyuge y no esperaste el tiempo de Dios para tomar una decisión que honre y glorifique su nombre. Quizás te trasladaste de ciudad o de país simplemente por la presión de una necesidad
y te moviste por fuera del tiempo de Dios y hoy estás cosechando las consecuencias de una cantidad de cosas que no debiste hacer. En el tiempo de Dios todo es perfecto. Quizás esos chicos que se precipitan a incursionar en la genitalidad de su relación de noviazgo y no esperan el tiempo de Dios porque no han podido entender que en el tiempo de Dios todo es perfecto. Y quizás el ejemplo más claro tiene que ver con la mayoría de nuestras deudas. ¿Qué es una deuda? Es la decisión apresurada de movernos por fuera del tiempo de Dios para solucionar una situación apremiante que tenemos y recurriste a buscar dinero acá, a esto, lo otro, sin esperar. No hay nada que hacer con lo que ya pasó. Pero la promesa de Dios es que Él lo restaura. Y el desafío de la palabra para nosotros hoy es sujetarnos a su tiempo. El salmista dice: mas yo en ti confío, oh Jehová. Tú eres mi Dios. En tu mano están mis tiempos. En tu mano están mis tiempos. Cierra tus ojos un momento. Y estamos en un capítulo de nuestra serie que tiene que ver con sujeción. Ponernos bajo el gobierno de la realidad del reino de Dios. Y el desafío hoy es el tiempo. Señor, yo quiero que me enseñes a esperar en ti. Yo quiero aprender a descansar en ti, Señor. Yo quiero librarme de la tiranía del afán por mi bienestar y enfocarme en tu propósito, Señor. Yo quiero que mi mirada se pueda enfocar en lo eterno y no en lo temporal. Y yo quiero mantenerme ocupado en tu propósito para poder vivir sujeto a tu tiempo. Padre, hoy, entendiendo lo importante que es el tiempo en la dimensión en la que yo estoy, pero reconociendo que primeramente debo estar sujeto a la autoridad de tu tiempo. Hoy me uno a esta declaración del salmista: en tu mano, Señor, están mis tiempos. Enséñanos a descansar en ti, oh Dios, y permítenos apreciar la grandeza de tu favor en todo cuanto tú haces para el cumplimiento de tu propósito y en tu tiempo. Porque en tu tiempo, Señor, todo es perfecto. Gracias, Señor. Gracias, Dios. A ti la gloria y toda la honra en Cristo Jesús. Amén y amén.